hermanos, a Panagia Televisión. No sé si me escucharéis bien, si me veis bien. Por favor, si me podéis hacer algún tipo de comentario, si todo está ok, pues para poder comenzar el tema. Pues el tema que vamos a tratar hoy va a ser el tema de la confesión, ¿verdad? Vamos a ver el tema desde el punto de vista bíblico y también desde el punto de vista patrístico. Yo creo que va a estar realmente interesante. Yo espero que se unan tanto hermanos católicos como hermanos no católicos, que también quieran participar. Aquí tenemos cabidas todos, ¿verdad? El Señor mandó a predicar a toda criatura y también nuestros hermanos no católicos, pues son criaturas del Señor, ¿verdad? Y también tienen derecho, ¿verdad?, a conocer la verdad. A diferencia de lo que hace un hermano protestante, el católico cuando muestra, ¿verdad?, su fe, no es una fe que se haya inventado el católico, sino que el católico muestra la fe de la Iglesia, a diferencia de los hermanos no católicos que hacen su propia interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero antes de comenzar, me gustaría que algún hermano, por favor, comentara si estamos oyéndonos o no, ¿verdad? Me gustaría que me dijerais si el sonido es bueno, si no es bueno, la imagen, si es buena, si es mala. Por favor. Pues estamos retransmitiendo en directo tanto para las plataformas de YouTube como también para nuestros hermanos que están en Facebook. Yo tanto a nuestros hermanos que nos siguen por YouTube les mando un fortísimo abrazo, como también a nuestros hermanos que nos siguen desde la plataforma de Facebook. Para mí es la primera vez que vamos a conectar también con Facebook y será una gran oportunidad para todo, ¿verdad? Pero quisiera saber si me oís bien, por favor, si me podéis comentar, hacer un pequeño comentario, si me estáis viendo, si no me estáis viendo. Vamos a ver. Podéis hacer cualquier tipo de comentario o sugerencia. Veo que están los hermanos, aún están un poquito tímidos, ¿verdad?, en el día de hoy. Pues es que no quisiera empezar el tema sin que el sonido pues no fuera bueno, ¿verdad? Y se perdiera ese valioso tiempo, ¿verdad? Tanto el vuestro, pues, como el mío. Y me gustaría que comentaran algo. Vamos a ver. Pues bien, pues vamos a comenzar el tema, ¿verdad? Sobre la confesión, sobre la confesión en la Biblia. Nuestros hermanos no católicos tienen contra nosotros muchísimos prejuicios, ignoran nuestra fe. Y uno de los mayores caballos de batalla con nuestros hermanos no católicos es el sacramento de la reconciliación o confesión, ya que dicen que ante el sacerdote no hay que confesar el pecado, ¿verdad? Porque él también es un hombre pecador como nosotros mismos. Por supuesto, todos somos pecadores, ¿verdad? Tanto sacerdotes, laicos, obispos, todos somos pecadores. Así que eso, en principio, no me vale como excusa.
Hay que decir que la confesión es uno de los mayores regalos que ha dejado nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En su iglesia. Es un gran regalo, pues borra nuestros pecados cometidos después del bautismo. Recordemos que el bautismo nos libera, nos limpia del pecado original, ¿verdad? El pecado que contraemos por herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero los hermanos no católicos dicen que el sacramento de la confesión, eso no aparece en ningún lugar de la Biblia. Por eso, como vamos a comenzar desde el principio, vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos a leer, por ejemplo, Levítico, capítulo 5, versículos el 5 y el 6. Dice: el que es culpable en uno de estos casos confesará, o sea, le tiene que decir, le tienen que contar al sacerdote esos pecados que ha cometido, ¿verdad? El culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. Y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él la expiación de su pecado. Como podemos apreciar en el pueblo judío, confesaba la culpa ante el sacerdote y la persona que tenía que presentar un sacrificio para expiar su culpa, ¿verdad? En ese acto, la persona se aseguraba que ese gesto penitencial haría que su pecado se borrara. O sea, entre los judíos no había duda que ir ante el sacerdote, confesar, como dice Levítico capítulo 5, versículo 5, o sea, confesar, una confesión auricular, ¿verdad? El sacerdote tiene que oír tus culpas porque él es el ministro dejado por Dios para hacer la debida expiación. Ya hablaremos de la diferencia del sacrificio antiguo y del sacrificio nuevo. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23, en el cual el mismo Jesús ordenó, mandó a sus discípulos a perdonar pecados. Voy a buscar otro texto de la Sagrada Escritura en Mateo, mientras podemos leer el versículo de San Juan. Dice en Juan 20, versículo del 21 al 23, recordemos, el Señor había muerto en la cruz, se apareció a los apóstoles y el Señor se apareció con una misión muy clara. Dice que se apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dijo: a quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes los retengáis, les serán retenidos. Los apóstoles sabían lo que acabamos de leer en Levítico, que eso era un acto totalmente sacerdotal, el perdón de los pecados. Los hermanos no católicos no ven el sacerdocio por ninguna parte, pero este trabajo que encomendó Jesús a los apóstoles es un ministerio sacerdotal, perdonar al pecador, ¿verdad? No en nombre del mismo sacerdote, sino en nombre de Dios mismo, ¿verdad? Jesús se aparece a los discípulos, sopla sobre ellos el poder del Espíritu Santo y les da autoridad para perdonar los pecados. Entonces,
Fue a los hombres a los que dio autoridad para perdonar pecados, sí o no. La respuesta es clara, ¿verdad? Te contesta solo. La respuesta es sí. Jesús dio esa potestad de perdonar pecados a los apóstoles, a hombres pecadores como tú y hombres pecadores como yo. El no ir a un sacerdote para confesarse, pues eso es simplemente una excusa, ¿verdad? Para no ir delante del tribunal de Cristo y confesar, ¿verdad? Confesar sus faltas. Y fíjense que fue después de la muerte en la cruz cuando dio la orden a los apóstoles, ya que Cristo es el verdadero Cordero Pascual, la víctima, ¿verdad? Sin mancha, ya que los sacrificios de los cabritos y demás animales ya no tenían eficacia, y es la sangre de Cristo la que se vuelve a derramar por nuestros pecados. ¿Qué dicen nuestros hermanos no católicos, verdad? Ellos solo saben hablar, ¿verdad? Sobre la sangre de Cristo para allá, la sangre de Cristo para acá, pero nunca han experimentado lo que se experimenta en una confesión. Yo personalmente sí lo he vivido después de 20 años alejado de la iglesia. La primera vez que fui a confesarme fue delante de un amigo sacerdote aquí en Málaga, y yo sentí el perdón de Dios. Imagínense, 20 años alejado de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué no podría haber soltado por esa boca, ¿verdad? Para que yo recuerdo que me derramé delante del sacerdote, sentí el perdón de Dios, me sentí abrigado por el Señor, amado por el Señor, me sentí como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo que vuelve a su casa, ¿verdad? Si tienen algún tipo de pregunta antes de seguir la explicación, pues no duden en usar los comentarios para hacer cualquier pregunta o cualquier duda que tenga. Para eso mismo estamos haciendo este directo, ¿verdad? Me encanta, me gusta el poder de partir con ustedes e intercambiar opiniones, hacer cualquier tipo de pregunta para que en lo, en lo en lo que yo pueda poder contestarles y solucionarles cualquier duda que ustedes tengan. Pues bien, el perdón de los pecados. Hemos visto en el Antiguo Testamento, hemos visto el pasaje de Juan. Pero por si alguno tiene alguna duda todavía sobre si Jesús le dio potestad a los hombres o no le dio esa potestad a los hombres, eso nos lo va a enseñar San Mateo. Vamos a leer San Mateo, capítulo 9. Lo vamos a leer, si queréis, del versículo 1 hasta el 8. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Lo mismo que dicen nuestros hermanos no católicos, ¿verdad? Cuando un católico dice que el sacerdote tiene potestad para perdonar pecados, actúan como los fariseos, ¿verdad? Y dicen eso mismo, que estamos blasfemando contra Dios. Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla
y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Pero atentos al versículo número 8, San Mateo capítulo 9, versículo 8. La gente, al ver aquello, temió, alabó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mateo escribió su evangelio unos 35 años después de que el mismo Señor ascendiera a los cielos. Mateo sabía lo que escribía y él mismo afirma que el Señor dio tal potestad a los hombres. Cualquier hermano protestante que lo quiera negar, se le respeta. Se respeta tu opinión, pero no es lo que dice la Sagrada Escritura. Si tú eres sola Escritura y no le haces caso a lo que acabamos de leer, pues no entiendo cuál es tu fe, ni tampoco entiendo cuál es tu fin, porque si dices algo contrario a la Escritura, entonces estás mintiendo en tu congregación. Pues bien, ya hemos visto de manera rápida lo que la Biblia enseña, ¿verdad?, sobre el sacramento de la confesión. Dice el catecismo. Vamos a leer los numerales de 1423 en adelante para que sepamos lo que enseña la Iglesia sobre este bendito sacramento. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Por eso mismo, cada vez que pecamos, nos alejamos de Jesús. El pecado nos separa del amor misericordioso de Dios. Es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. O sea, tenemos que ir sí o sí delante del sacerdote. No es confesar el pecado, ¿verdad?, en la pata de un palo, como dicen muchos hermanos. ¿Qué dicen? Yo oro, yo me encierro en mi dormitorio, en mi habitación, y yo oro al Señor y el Señor me perdona así, de una manera mágica, ¿verdad? Yo trato de conversar con Dios y el Señor me perdona así, facilito. Y sigue diciendo, en un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza a la santidad de Dios y de su misericordia con el hombre pecador. El ir a confesarte delante de un sacerdote es también ser un cristiano humilde. Vas delante del sacerdote, delante del ministro de Dios, te arrodillas, ya has hecho un buen examen de conciencia, ¿verdad? Eso lo damos por hecho. Y confiesas todas tus faltas. No te vas a dejar siquiera una, ¿verdad? Y obtendrás ese perdón por la intermediación de la Iglesia. Se le denomina sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia, como dice San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dejaos reconciliar con Dios, ¿verdad? O como dice también el Señor en San Mateo, capítulo 5, versículo 24, dejaos reconciliar con Dios. Pero también dicen nuestros hermanos no católicos, dicen, es que el pecado solo lo perdona Dios. Eso es lo que dice la Iglesia. Eso es una blasfemia. Pues esa persona que dice y afirma eso es una persona que desconoce totalmente lo que la Iglesia enseña. Y vamos a leer la doctrina de la Iglesia.
Lo que aquí dice es lo que oficialmente creemos los católicos y lo que oficialmente creemos, ¿verdad? Y lo que enseña la Iglesia. Fíjense qué interesante. El numeral 1441, ¿verdad? Que dicen los hermanos que los pecados solamente los perdona Dios. Por supuesto que solamente los perdona Dios y eso lo enseña la Escritura, o mejor dicho, el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1441. Le voy a dar lectura. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y ejerce este poder. Es una enseñanza totalmente bíblica y San Pablo asimismo lo enseña. Fíjense lo que dice en 2 de Corintios San Pablo, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un ministerio que el Señor dejó en su iglesia. Si en tu iglesia que tú te congregas no tiene ese poder, entonces esa iglesia no es de Cristo. Si tuviera el poder de perdonar pecados, sería una señal, ¿verdad?, de que esa iglesia es la correcta. Estamos viéndolo en la Escritura. No cualquier hombre puede perdonar los pecados, ¿verdad? Es como si yo, por ejemplo, quisiera ocupar el lugar de un juez, ¿verdad? Y yo me pusiera a condenar a la gente o intentar meter a la gente en la cárcel. Yo claro que no podría. No tengo esa autoridad dejada por el Estado para tener ese poder, ¿verdad? Ese poder judicial para poder castigar a alguien o declarar inocente a alguien. Pero sí el verdadero ministro de Dios. Como hemos dicho, solamente perdona Dios los pecados. El sacerdote te da la absolución. ¿Qué es la absolución? La absolución es cuando el acusado se le declara inocente de los cargos efectuados. Tú vas delante del sacerdote, cuentas todas tus fechorías, ¿verdad? Y el sacerdote te da la absolución y te declara inocente de todos esos cargos que te has autoculpado, ¿verdad?, en la acusación. Y la absolución viene a significar que tú ya no tienes ningún tipo de responsabilidad y ninguna imputación sobre este pecado, ¿verdad? No sé si me estáis viendo. A ver. Se me fue la imagen. Bueno, mientras tanto, mientras vuelve la imagen, pues no sé qué ocurrió, no sé si será mi conexión o no sé lo que será, pero yo espero recuperar la imagen ahora. Perdón, disculpen, que se me fue por unos segundos la imagen. Pues decía que la absolución es ya
no tener relación con ese tipo de pecados que hemos cometido. El padre Amor decía que el mejor exorcismo, recuerden, el padre Amor, uno de los exorcistas más prolíficos de la historia de la iglesia, él enseñaba que la confesión era uno de los mejores exorcismos. ¿Por qué? Porque una vez que tú has confesado y has recibido la absolución de tus pecados, ya el demonio no puede señalarte, no puede acusarte, ¿verdad? Porque uno de los trabajos del enemigo, de Satanás, es de señalarte el pecado y castigarte, ¿verdad? Con lo que has hecho. El primero te seduce, ¿verdad? Te habla muy bonito al oído, te tienta, ¿verdad? Cuando ya has cometido el pecado que él te ha propuesto, ¿qué te hace? Te avergüenza, ¿verdad? Te dice que no vayas delante del sacerdote, que eso es mentira, que eso es un invento, ¿verdad? Te haces prisionero de ese pecado. Pues ya hemos explicado la confesión con la escritura y vamos a ver escritos patrísticos, ¿verdad? Que yo creo que muchos de ustedes, los argumentos bíblicos, seguramente lo conoceréis bastante bien. Quizás lo menos conocido, pues, es la patrística, ¿verdad? Todos esos escritos de los primeros siglos, los cuales apoyan, ¿verdad? Apoyan nuestra doctrina, ¿verdad? El perdón de los pecados. Hemos visto cómo la confesión en los primeros siglos, pues, era hecha en público, ¿verdad? En la misma iglesia. Durante los 8 primeros siglos, los cristianos se confesaban delante de toda la asamblea, de toda la congregación. Luego, con el paso del tiempo, la iglesia vio más oportuno hacer esa confesión directamente con el sacerdote, pero de una manera aparte, ¿verdad? En el confesionario. Y los hermanos protestantes nos dicen, ¿verdad? Nos atacan y nos espetan varias frases que ellos tienen requete bien aprendidas. Ellos dicen, por ejemplo, yo cuando acepté a Cristo se me perdonaron todos mis pecados. También es bastante común decir, yo oro directamente, pido perdón con el Padre y Dios me perdona, ¿verdad? Pero para esto existe un problema y es que esto que afirman no está en ningún lugar de la Escritura y no entiendo cómo ellos pueden creerlo, ¿verdad? Y ellos afirman lo mismo de nosotros, ¿verdad? Nosotros afirmamos que aparece la doctrina, como hemos visto que sí aparece, pero en ningún lugar de la Biblia. O si hay algún hermano no católico que esté viéndonos, pues que nos diga en qué parte de la Biblia, capítulo y versículo, donde la Biblia enseñe a orar directamente a Dios y Dios efectivamente nos perdone. Eso no existe. Los hermanos no católicos obvian pasajes tan claros, ¿verdad? Como lo que hemos leído en Juan capítulo 20, también en Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6, o también San Mateo capítulo 9, versículo 6 en adelante, ¿verdad? Ellos dicen que eso de ninguna manera, pues la Biblia enseña a confesar el pecado. Ellos confunden el medio, que en este caso es el sacerdote católico, a quien, ¿verdad?, Dios le concede la autoridad para perdonar los pecados en su nombre. Y muchos de ellos dicen,
ningún hombre puede perdonar pecados. Hasta cierto punto, pues eso es cierto. Su pastor no tiene esa autoridad dejada por Cristo para perdonar el pecado, pero sí un sacerdote que esté debidamente ordenado puede hacerlo, ¿verdad? Cuando un obispo impone las manos y nombra como sacerdote a esa persona a partir de ahí sí tiene la autoridad dejada por Cristo para perdonar los pecados. Dentro de la larga lista de distorsionamiento referente al sacramento de la confesión, muchos dicen que es un invento de la Edad Media e incluso del segundo milenio. Y además establecen como año de institución oficial el año 1215 y que más tarde, en 1557, el Concilio de Trento declaró varios anatemas sobre aquellos que negaban la potestad de la Iglesia para perdonar los pecados en nombre de nuestro Señor. Hay que aclarar, primeramente, que las definiciones dogmáticas de los concilios no pueden interpretarse como de que de alguna manera se está introduciendo una nueva doctrina. Y así piensan incluso sacerdotes dentro de la iglesia y, cómo no, los hermanos protestantes, sino que están siendo, cuando se hace una declaración dogmática, se está haciendo esa doctrina confirmada debido a que alguna herejía puede estarla cuestionando, por lo que se necesita ser definida de manera clara para el bien de los fieles. Este gran tesoro espiritual dejado por Cristo a su iglesia ha existido desde el mismo momento en el cual Cristo instituyó la iglesia y se va a aportar, como lo vamos a hacer ahora, datos históricos sobre la confesión de los pecados ante el sacerdote. Es evidente que esto existe desde tiempos apostólicos y así lo afirma la misma Didache, ¿verdad? Que se escribió entre los años 40 y 70 después de Cristo. La Didache es el primer catecismo y uno de los escritos más antiguos y anterior incluso a los evangelios canónicos. Este escrito es un excelente testimonio de la doctrina y el pensamiento de la Iglesia en una edad tan temprana, ¿verdad? Estamos hablando de 10, 20, 30 años después de la ascensión de nuestro Señor. Dice la Didache o la enseñanza de los apóstoles que es particularmente insistente en requerir la confesión de los pecados antes de recibir la Eucaristía, algo que la Iglesia Católica igualmente enseña en nuestros días, ¿verdad? Dice la Didache, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Tal como se puede apreciar, menciona que hay una confesión de pecados. Como se mencionaba, que las personas, ¿verdad?, confesaban también sus pecados ante Juan el Bautista, antes de recibir el Señor el bautismo de conversión. Pero fíjense, vamos a empezar a dar textos patrísticos para que te des cuenta que esa enseñanza viene desde tiempo de los apóstoles. Nada que es un invento de la Edad Media, que eso lo inventó no sé qué papa, nada de eso. Fíjense, ya Orígenes, que nació a finales del siglo II y que fue un padre de la iglesia y un gran teólogo, vivió en Alejandría, en Egipto, y hasta el año 231
Fue considerado como un gran maestro de la doctrina cristiana y un gran erudito, siendo muy influyente en su tiempo. Él mismo nos enseña cómo recibir el pecado a recibir el perdón de los pecados, después de nuestro bautismo. Y nos señala que la confesión es el medio de reconciliación con Dios a través de la penitencia, y lo explica de la siguiente manera. Además de estas tres razones, hay también una séptima, aunque dura y laboriosa, la remisión de pecados por medio de la penitencia. Cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se detiene a declarar el pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina a la manera del que dice, ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades, y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Esa declaración de Orígenes fue en su homilía sobre el Salmo número 2. Y el mismo nos dice que no nos tenemos que retener de declarar nuestro pecado frente al sacerdote de nuestro Señor, que es nuestra medicina, ¿verdad? La Escritura en el Antiguo Testamento, ya haciendo alusión a lo que dice Orígenes, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, al que encubre sus faltas no le saldrá bien. El que las confiesa y abandona obtendrá piedad. Eclesiástico capítulo 4, versículo 26 dice, no te avergüences de confesar tus pecados. Hermano católico, no te avergüences de confesar tus pecados. Y sigue diciendo, no te opongas a la corriente del río. La iglesia nos enseña, ¿verdad? Todo ese torrente de gracia. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos oponemos, ¿verdad? La corriente nos quiere acercar al sacerdote. ¿Y tú qué haces? ¿Y yo qué hago? Nos avergonzamos y tratamos de alejarnos, ¿verdad? De esa corriente de gracia de nuestro Señor. San Cipriano nació al principio del siglo III. Fue elegido obispo de Cartago. Fue un gran defensor de la iglesia, ya que combatió la herejía de Novaciano y escribió grandes enseñanzas que nos dejó en la iglesia, ¿verdad? Y una de estas fue la siguiente, la que os voy a dar lectura. Dice así, os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. San Cipriano nos enseña lo que la iglesia nos enseña siempre. Después de morir, nadie ya nos puede perdonar nuestros pecados. Tal como moriste, así quedaste. Dice San Cipriano que mientras estamos vivos, vayamos a hacer la confesión ante el sacerdote, ¿verdad? Mientras la satisfacción y el perdón otorgado son aún agradables a Dios. San Ambrosio de Milán, que nació en el siglo IV, creció y vivió en Roma, ¿verdad? Compuso una obra bastante conocida de penitencia, o sea, la penitencia, que no es un tratado no homilético en 2 tomos, en los cuales el santo refuta algunas herejías. Una de estas
la herejía de no creer en la confesión de los pecados. Dice en Da Penitentia, en el libro 1, capítulo 2, dice lo siguiente: profesan mostrando reverencia al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar pecados. O sea, justamente lo que hace hoy un protestante. ¿Ve? Profesan y muestran reverencia al Señor y reservan solo el poder de perdonar el pecado a Dios. Y sigue diciendo: mayor error no puede ser el que cometen en buscar el rescindir de sus órdenes, echando abajo el oficio que él confirió. ¿Qué está diciendo aquí San Ambrosio? Que el oficio de perdonar pecados en el sacramento de la confesión es un don, ¿verdad? Es un oficio que dejó dentro de la Iglesia. Y sigue diciendo: la Iglesia lo obedece en ambos aspectos, al ligar el pecado y al soltarlo, porque el Señor quiso que ambos poderes deban ser iguales. Y sigue diciendo: enseña que este poder es una función del sacerdocio y que éste puede perdonar los pecados. Pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó, oigan bien, Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. Por eso los hermanos no católicos dicen que no ven el sacerdocio por ningún lugar. Pues eso es un trabajo meramente, es un oficio meramente sacerdotal. Perdonar los pecados en nombre de Dios. Otro grandísimo teólogo dentro de la Iglesia católica, ¿verdad? San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia que más ha influido en el pensamiento eclesiástico. Llegó a ser obispo de Hipona y ha sido uno de los mayores teólogos dentro de la Iglesia católica en todos los tiempos y uno de los primeros doctores de la Iglesia. San Agustín no se andaba con chiquitas, ¿verdad? Y fue bastante duro contra aquellas personas que negaban que la Iglesia hubiera recibido el poder de perdonar pecados por parte de Cristo. San Agustín dice en su obra La agonía de Cristo: no escuchemos, ojo, atentos, este escrito de San Agustín valdría su peso en oro. Por favor, óiganlo lo mejor que puedan. No escuchemos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar los pecados. Repito, no escuchemos a los protestantes, no escuchemos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados, ya sea asesinato, aborto, homicidio, robo, lo que sea. Dios, en su infinita misericordia, no hace reparos. Él tiene misericordia, toda la que te puedas imaginar y mucha más. No tiene fin la misericordia del Señor. Y esa misericordia está aquí dentro de la Iglesia católica, la única que te puede liberar del pecado, la única. San Paciano, obispo de Barcelona, que murió allá por el año 390 después de Cristo. Y fue bastante claro en la doctrina, ¿verdad?, de la Iglesia. Y escribió lo siguiente:
Este que tú dices, solo Dios lo puede hacer. Bastante cierto, pero cuando lo hace a través de sus sacerdotes, es su hacer de su propio poder. Si tú le crees a Dios, le debes de creer a lo que está escrito en la Escritura. Dio la potestad a hombres como tú y como yo, de carne y hueso, para perdonar pecados. Si le crees a Dios, ese que tú le llamas Señor, Señor, pero no hacéis lo que Él os dice, ¿verdad? ¿Cómo podéis decirle Señor si en la Escritura está clarísimo que dio la potestad de perdonar pecados a sus apóstoles y, como hemos visto con estas citas patrísticas, también sus sucesores tienen esa misma potestad, ¿verdad? Es bastante claro, ¿verdad? Por el testimonio histórico y del cristianismo primitivo, que la Iglesia recibió el poder de perdonar pecados de manos de nuestro Señor Jesús, y que muchos niegan esta verdad, ¿verdad? Al igual que esos fariseos en tiempos de Jesús, en esa misma situación, ¿verdad? En que no creían que Cristo tenía el poder para perdonar pecados. Cristo así lo quiso, que fuéramos perdonados de los pecados que cometiéramos después del bautismo, y que ese perdón fuera administrado por sus sacerdotes mediante el sacramento de la reconciliación. Nuestra alma tiene un terrible enemigo, que lo único que quiere es que estemos atados, ¿verdad? Y seamos esclavos del pecado y sus consecuencias. Este enemigo tuyo y mío tratará de avergonzarnos para no ir a confesar con el sacerdote. Y te animará, no solamente tratará de evitar que vayas a confesarte, sino que te quitará, ¿verdad? Te quitará la vergüenza para pecar libremente, ¿verdad? Primero te va a seducir y luego te va a avergonzar y luego te va a atar por medio del pecado. El Señor vino a eso, a liberarnos del pecado. Y eso lo dejó en su iglesia, en la iglesia católica. Yo el tema de hoy lo doy por cerrado. Si cualquiera de vosotros tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacer en este momento, pues antes de finalizar la conexión, pues podéis hacer cualquier tipo de pregunta, sugerencia, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a esperar que algún hermano nos haga algún tipo de pregunta. Vamos a ver.
pues nos despedimos, hermanos. Espero que os haya gustado este tema y el Señor te guarde. El Señor te bendiga.